Muy Sí, bien, ya vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a otra sesión de Codex Conocimiento Exponencial. Me presento, soy el doctor Javier Alberto de la Vega Ortiz, presidente ejecutivo, y hoy nos acompañan dos expertos en un tema pues bastante interesante e importante socialmente. Nos van a compartir sus experiencias y conocimientos con pues esta mesa redonda del castigo a la reparación, justicia penal, víctimas, reos y Estado en un nuevo paradigma global. Este es un tema que muchas veces es olvidado tanto por los estudiosos del derecho como principalmente por el Estado. Estamos muy encaminados a perseguir a los responsables, a la atención de las víctimas, pero también muchas veces el propio reo se convierte en víctima del sistema. Hay quien dice que las personas que caen en prisión son aquellas que no tuvieron el dinero para poder conseguirse una defensa digna. Y la verdad es que muchas veces son personas humildes o son personas que no tienen los recursos o el conocimiento para poder solventar su situación. Se ven objeto de diversos abusos y no solamente mientras están purgando sus penas, sino muchas veces ese estigma los sigue más adelante. El día de hoy nos acompañan dos expertos en este tema y me voy a permitir presentar al primero de nuestros ponentes, el doctor Orlando Toniolo de Argentina. Es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, presidente de CAPSI y defensor público penal de la provincia de Santa Fe. Es graduado de la Academia del FBI en Cuántico y del George C. Marshall European Center en Alemania. Es especializado en crimen organizado y seguridad internacional. Asimismo, fue presidente del Consejo Argentino de Profesionales para la Seguridad Integrada, CAPSI, y docente en diversas universidades argentinas y centros internacionales. Ha sido expositor en más de 50 conferencias y exposiciones, además de ser referente en temas de seguridad pública, derecho penal y políticas de prevención. Nos honra mucho contar con su presencia, doctor Orlando. Tiene usted el uso de la palabra. muchas gracias, Javier. Buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada, saludarte a vos, a Pablo, a José, por la invitación para hablar, para compartir conocimiento de estos temas que lo más importante es la difusión, es compartir, es generar ideas y después, por supuesto, aquellos que tienen la posibilidad, transformarlas en políticas públicas o a nivel académico poder compartirlas. Cuando me convocaron para esta charla, para esta disertación, uno de los temas que voy brevemente a abordar era el tratamiento penitenciario, precisamente esa persona que es insertada en el sistema penitenciario y que a posterior saldrá nuevamente a la sociedad resocializado, reinsertado, de eso es de lo que vamos a hablar, y su necesidad de que ese tratamiento sea de la mejor forma posible o lo más abarcativo posible. Antes que nada, mencionar muy brevemente el marco o la idea de lo que es una política de seguridad pública, donde finaliza precisamente en algunos casos con la prisionización de una persona. Yo entiendo que en ese marco, en primer lugar, lo que es más importante es la prevención, y cuando hablo de la prevención estoy hablando de control e identificación de factores de riesgo, es decir, aquellas causas del delito, aquellas circunstancias, contextos personales, sociales, económicos, culturales o institucionales que generan que una persona ingrese en conflicto con la ley penal. Puede ser una contravención, puede ser un delito,
y precisamente transformarse precisamente como un delito en algo que requiera una persecución penal. Entiendo que esa es la prevención. Generalmente es local y social, trabaja sobre las causas del delito y trabaja, como mencioné, sobre factores de riesgo, como pueden ser el fácil acceso a armas, al alcohol, a las drogas, la marginalidad, la ausencia de oportunidades laborales, etcétera. Después de la prevención, lo que deviene es la reacción. Ahí es cuando intervienen las policías, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden. Es decir, yo soy de la idea de que si bien muchas veces utilizamos el vocablo prevención para la policía, en realidad lo que la policía hace, y esto siguiendo varios autores, como por ejemplo la socióloga chilena Lucía Damer, Carlos Basombrío, Iglesias también, este experto peruano, entre otros, la policía en realidad lo que hace es disuadir, es decir, no puede trabajar sobre la complejidad de las causas que generan esas tensiones, esos delitos. Lo que puede hacer la policía es reaccionar, contener, interceptar, conjurar, pero el delito ya está en proceso. Muchas veces se menciona, como dije, la prevención, pero en realidad la prevención es, en mi opinión, lo otro, es anticiparse estratégicamente a que ello ocurra. La policía cuando interviene, contiene, intercepta. De allí los patrullamientos conocidos como preventivos o disuasorios, por supuesto su importancia en lo que tiene que ver con las fuerzas, la formación, la profesionalización, la especialización, la infraestructura, el equipamiento necesario, etcétera, sin lugar a duda, importantísimo. Pero destacar que por más preparadas que tengamos a las policías, no pueden actuar sobre las causas del delito. Ahora, una vez que no se pudo prevenir, que intervinieron las fuerzas del orden, después comienza una investigación de lo que es un hecho con apariencia delictiva, generalmente policial y dirigida en casi toda Latinoamérica, después Pablo me corregirá, por los ministerios públicos fiscales, que son aquellos directores, aquellos actores fundamentales al momento de conducir una investigación penal, auxiliándose con las policías en modalidad investigación, no en modalidad prevención o disuasión, como decía. Después ya en los estrados, que es lo que estábamos hablando previamente al comienzo de esta charla con Pablo, después ya se litiga, se discute, se debate. Los fiscales, quienes son los amos y señores, citando a un jurista Jacob, un jurista alemán, son los amos y señores del ejercicio de la acción penal pública, son los que jurídicamente decidirán o no perseguir penalmente determinado delito en la justicia, en los estrados, como mencioné, judiciales. Y finalmente, si esa persona que cometió un hecho disvalioso, tipificado como delito, no pudo ser prevenido, fue contenido, fue aprendido por la policía, fue investigado, se recabó evidencia, esa evidencia en el marco de la persecución penal ante un juicio oral y público, como generalmente sucede en toda Latinoamérica con este modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y adversarial, en contraposición con el modelo escrito que teníamos antes, se lo halla culpable, responsable penalmente, y se lo condena a una pena de cumplimiento efectivo, porque esa pena puede ser dejada en suspenso, puede ser de ejecución condicional, supongamos que es de cumplimiento efectivo, ingresa a un instituto penitenciario. Ahora, y acá es donde quería hablar, hice esta introducción de 6 minutos para situarme en lo que me solicitaron, comparte ideas al respecto, en lo que es el tratamiento penitenciario. El norte al respecto lo encontramos en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos fueron sancionadas en 1955 por Naciones Unidas en un congreso sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, así se denomina. Estas reglas que fueron colocadas en actividad en 1957
después del año 2015 fueron rebautizadas o bautizadas como reglas Mandela, en honor a Nelson Mandela, quien todos conocemos fue presidente de Sudáfrica, que transitó realmente lo que es un tratamiento penitenciario porque estuvo 27 años presos. Estas reglas, la comunidad internacional, como dije, si bien tuvo pequeñas reformas, estableció unos parámetros, unos consensos sobre cómo debe ser el abordaje de las personas que se institucionalizan, que ingresan al tratamiento penitenciario, que se los encarcela, que se los priva de su libertad, principalmente, entre otros derechos, dependiendo de las legislaciones nacionales de cada país. ¿Qué dicen estas reglas? Lo que establecen esta regla, y por supuesto en apretada síntesis, como decimos los abogados, lo que describe básicamente es un modelo de gestión, básicamente, es decir, cómo debe ser un modelo penitenciario para que no vulnere derechos o garantías fundamentales consideradas nuevamente por la comunidad internacional. Por supuesto que estas reglas no son estrictas, no son taxativas, sino que son flexibles porque dependen de las condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas de los distintos países del mundo. Lo que establece son criterios, criterios que también la misma norma que estoy consultando en su artículo 3 o en su punto 3 dice que están en constante evolución. Establece también categorías o que es aplicable a distintas categorías de reclusos, criminales o civiles en prisión preventiva o condenados o a los cuales se le aplica una medida de seguridad. Acá quiero brevemente detenerme. No es lo mismo una persona que se encuentra privada de la libertad en prisión preventiva que alguien que ya transitó un proceso penal, que transitó todo el proceso que mencioné en cuanto a política de seguridad y jurídicamente que transitó por una acusación, por una defensa, por un desarrollo de una prueba, por una valoración de esa prueba, por alegatos de esa prueba y por una sentencia, recurrida o no, que alguien que en prisión preventiva está en esa situación precisamente en resguardo del proceso, es decir, una persona sobre la cual se está investigando, pero que se considera, insisto, en apretada síntesis, que puede perjudicar esa investigación en curso, que puede obstaculizar la investigación, ya sea entorpeciendo la misma o evadiéndose de la misma. Por eso en Latinoamérica siempre mencionamos, y todos los códigos procesales así lo hacen, el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, es decir, el peligro durante la recabación de esa evidencia. Entonces esa persona se la somete a prisión, se la priva de su libertad porque se entiende de que obstaculizará el proceso si continúa en libertad. Pero esa persona, constitucionalmente, en cualquier lugar de Latinoamérica, es inocente hasta que existe una sentencia firme que disponga lo contrario, es decir, que establezca su responsabilidad penal. Entonces, una primera distinción entre lo que es prisión preventiva, lo que es estar privado de la libertad en la modalidad prisión preventiva o encarcelamiento anticipado, de lo que es alguien que está efectivamente cumpliendo una condena después de haber transitado un proceso penal, ya sea completo o en la modalidad muy difundida, muy conocida, que es la de los procedimientos abreviados, juicios abreviados, o como a mí me gusta llamarle también, condenas sin juicio. Es decir, la condena se puede arribar después de transitar un juicio o sin juicio. Obviamente son cuestiones de política procesal y de conveniencia tanto del acusador público, que es del Estado, como del imputado con respecto a la modalidad de ejecución de la pena o la pena, el monto en sí misma. No quiero ingresar a ese tema porque nos iríamos o nos alejaríamos de lo principal. Entonces, yendo nuevamente a las reglas mínimas, también estas reglas establecen, como dije, organización de los establecimientos, establece también que no deben juntarse o mezclarse quienes están transitando prisión en la modalidad explicada preventiva o en la modalidad directamente de cumplimiento de pena. No deben tampoco mezclarse
jóvenes o menores con mayores. Estas reglas tienen que ser aplicadas, obviamente, independientemente de cualquier prejuicio, principalmente raza, color, sexo, lengua, opinión política, origen nacional o social, fortuna. Y esto lo digo precisamente porque en la época donde estuvo preso Nelson Mandela, rigía en Sudáfrica el apartheid, esa división horrorosa que existía entre la raza negra y la raza blanca, esa división impuesta en cuanto a derechos, en cuanto a la asunción de posibilidades como ciudadanos que tenían unos y otros, y también derivaba en una aplicación dependiendo de la raza de la pena. Por eso, insisto, que quien conocía muy bien el tema este de lo que es transitar una pena fue Nelson Mandela. De hecho, hay una frase que decía que se conoce a las sociedades por cómo trata a sus presos o cómo son sus cárceles, no a quienes tienen la fortuna de no tener que transitar por ese proceso, ¿verdad? También, como dije, separa categorías entre reclusos. La reclusión, después Pablo me comentará en México, pero por ejemplo en la Argentina ya no rige más. La reclusión era como observan las películas generalmente norteamericanas, donde se lo somete a trabajo forzoso, a trabajo público, en rutas, construcciones. En Argentina ya después del 2005 la pena de reclusión, existe un fallo de corte que estableció que ya no rige más. Por supuesto, el trabajo es optativo y es una decisión de quien está cumpliendo la condena. También estas leyes hablan de que no tienen que estar mezcladas aquellas personas que están presas por deudas con aquellos que cometieron un delito. Destaco en Argentina, después de la Asamblea de 1813, se abolió la prisión por deudas, entonces no existe prisión por deudas. Pueden existir otro tipo de sanciones penales, un embargo, una inhibición, etcétera, pero no prisión por deudas. Sin embargo, bueno, esta ley, esta normativa internacional que data del año 1955, así lo menciona porque debe haber algunos países que en su momento la tenían o aún la tienen. Habla también de los locales destinados a los reclusos o a los privados de la libertad en cuanto a exigencias de higiene, volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción, ventilación. Habla de la necesidad de luz natural, la necesidad con respecto a la higiene, la necesidad que muchas veces observamos ausente o ausentes en nuestras cárceles en toda Latinoamérica. También habla de la necesidad de servicios médicos esenciales, habla de la necesidad de la alimentación, del deporte. Obsérvese, por ejemplo, en Argentina hay un programa lanzado por una ONG que se llama Espartanos, a lo mejor lo escucharon nombrar, que les enseñan rugby, es decir, utilizan el deporte también como una forma de reinserción o de resocialización. Después de haber hecho una breve, en apretada síntesis, como dije, una breve introducción, focalizándome principalmente en estas ideas, que independientemente de los artículos que tengan en las distintas leyes de los distintos países en Latinoamérica, todas, hasta donde conozco, todas las normativas se conducen o se dirigen hacia lo mismo, modernamente, que es la resocialización de aquel que fue privado de su libertad, la reinserción, su restablecimiento a la sociedad. ¿Qué buscan estas normativas o qué se pretende? Que precisamente aquella persona que fue privada de su libertad, que cometió un delito, que cometió esa acción típica, antijurídica y culpable, pueda respetar la ley, que evidentemente no la respetó, comprenderla, que sea capaz de reinsertarse en la sociedad. Para eso, por supuesto, la normativa en Argentina, entiendo a nivel internacional, requiere el apoyo de la sociedad,
y siempre digo lo mismo, porque esa persona, a no ser que se trate de una condena de prisión perpetua, tarde o temprano vuelve a la sociedad, se reinserta en la sociedad, se reconduce en la sociedad. Entonces hay que colaborar para que esa persona se reeduque lo mejor posible, porque va a volver a estar con nosotros tarde o temprano. Y esto todo se dirige o apunta a lo que es un verdadero tratamiento penitenciario, un abordaje interdisciplinario desde la psicología, la sociología, como mencionaba, la educación física, también la religión. Los casos que yo conozco de mi experiencia personal, en donde se ha logrado una reinserción, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, están vinculados a la religión. De hecho, también tanto la normativa internacional como la nacional menciona que es posible, es necesario, y una vez que esté acreditado determinado culto reconocido, por supuesto, el ingreso a los pabellones para compartirlo con aquellos que así lo deseen. Eh, También necesario es destacar que los derechos que se le priva a esa persona privada de la libertad, a ese reo, no pueden trascender lo que la sentencia establece. Es decir, la normativa, por ejemplo, en la Argentina, prescribe que en penas superiores, por ejemplo, a 3 años, también se lo ve privado de la patria potestad, de derecho a disponer de bienes, etcétera. Pero si son inferiores a 3 años, no. Es decir, la sentencia es esa carta magna donde se prescribe precisamente qué derechos, obviamente, se va a haber privado jurídicamente, poder transitar un proceso legal y por cuánto tiempo y la modalidad. No más que ello, avanzar sobre derechos que no fueron prescriptos en una sentencia es violentar garantías constitucionales. Esa condena tiene que estar mediante permanente control o sujeta a control judicial, no puede ser solamente un control administrativo que se deje en manos de las o de los establecimientos penitenciarios, instituciones burocráticas, administrativas. De hecho, yo había impreso acá porque es una una sentencia del 4 de noviembre de este año, el 2025, donde precisamente se condena a Argentina, entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Argentina es responsable por violar diversos derechos al imponer una sanción a una persona privada de libertad que afectó la progresividad en la ejecución de la pena. Es decir, una persona, lo estoy resumiendo, el caso se llama, es del 4 de noviembre, perdón, del 2025, la sentencia es Lin versus Argentina. Allí, como mencioné, la Corte entendió responsable a Argentina internacionalmente por violar los fines de esta pena, es decir, eso que yo mencionaba de reinserción, de reeducación, restablecimiento, es lo que se conoce como progresividad. Es decir, la persona ingresa y va transitando diversas etapas, tienen distinto nombre, por supuesto, dependiendo de la legislación de cada país, pero la idea es transitar por un periodo de prueba, un periodo de observación, un periodo de prueba, un periodo de tratamiento, un periodo de libertad condicional también. Y si algún país, y eso lo dice la Corte, no respeta esa progresividad, ese avance merecido de etapa en etapa, una vez que el reo o el privado las va cumplimentando, vulnera, si no se respeta, vulnera garantías obviamente protegidas. No estoy hablando por constituciones nacionales, sino directamente por la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo máximo órgano interpretativo es nada más y nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso concreto, muy brevemente, el señor Lin, que cursaba una condena, fue sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. En el año 2000, fíjense, tarda un poco en expedirse la Corte, es lógico, porque estamos hablando de un organismo internacional al cual puede acudirse una vez que se han agotado las etapas internas de cada país, estamos en el 2025, pero esto sucedió en el año 2000
y se le había privado a este hombre de avanzar en las etapas por haber regresado después de una salida transitoria en aparente estado de ebriedad, no tuvo control jurisdiccional, esa, esa sanción administrativa no se permitió y finalmente, bueno, fue sancionada Argentina una vez que se agotaron todas las etapas internas. ¿A qué voy con esto? A la importancia de la progresividad en el cumplimiento de una pena. La progresividad que se conoce también como modelo irlandés, es decir, un modelo que, como mencioné, va avanzando y entiendo es un incentivo importante para aquellos que son sometidos a una pena continúen avanzando en pos de en algún momento su liberación progresiva en el sistema argentino. Pablo me corregirá cómo es en México. Primero, por supuesto, existen las salidas transitorias por determinado plazo de tiempo. Después, la libertad condicional, es decir, una libertad sujeta a condición que respete reglas de conducta en el último tránsito de la pena o una libertad asistida si no pudo gozar de la libertad condicional, pero también son libertades durante el tiempo de condena donde se les permite a aquella persona que ha avanzado en las etapas, en el último tramo, en el último segmento, demostrar que se resocializó, que se recondujo, que puede convivir pacíficamente con el resto de los ciudadanos. Entonces, la importancia de la progresividad y finalmente, si agotan esa pena, por supuesto, ser reinsertado a la sociedad. Más allá, por supuesto, de que quedará un registro en el Registro Nacional de Reincidencias, por ejemplo, en la Argentina, un registro que después de transcurrido determinada cantidad de tiempo se borra a los fines de que no se ciña sobre la cabeza de esas personas un estigma permanente y por supuesto después hay diversos institutos cuando esa persona vuelve a delinquir, como son la reincidencia y la imposibilidad de acceder a determinado instituto como es una condena de ejecución condicional, etcétera. Pero en básicamente esa es la idea. Existe una comunidad internacional que con las reglas Mandela estableció parámetros que deben respetarse a los fines de concluir o de cumplir una pena privativa de la libertad. Los distintos países han receptado estos parámetros y lo han convertido en leyes. Por eso no quería hablar específicamente de número de artículos, sino conceptos, ideas, espíritus de esas leyes. Y destacar que es obviamente el último bastión, la última etapa de una política de seguridad pública, lo que es la prisionización, no la primera. Después de haber hablado 25 minutos, espero no haberlos cansado, Javier, Pablo, José y a todos los que nos están escuchando. Y por supuesto, después quedaré a disposición para cualquier intercambio. Muchas gracias. Al contrario, doctor Orlando, muchas gracias por su intervención. La verdad es que sí es un tema muy relevante. Muchas veces, como decía anteriormente, pues se privilegia otros aspectos en el estudio del derecho penal o inclusive en la elaboración de la política criminal pues qué se tiene que hacer y lo que usted propone precisamente es interesante en el sentido de que hay que evaluar, hay que considerar las circunstancias, hay que, sobre todo la cuestión de las penas privativas de libertad y cuáles son sus consecuencias, no solamente para la persona mientras está purgando la pena, sino más adelante. Todo esto, pues la verdad es que es muy importante. Por eso le reitero nuestro agradecimiento. A continuación vamos a escuchar al doctor Pablo Abdías Pedrosa Salas de México. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestrías en Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos, doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, Sociedad Civil. Cuenta con una amplia experiencia
en litigio penal y amparo, tanto en la función pública como agente del Ministerio Público e investigador en la Fiscalía de Aguascalientes, como en la práctica privada. Actualmente es defensor particular, especializado en derecho penal y consultor en estrategias de defensa y protección de derechos fundamentales. Agradecemos su presencia y que guste compartirnos sus conocimientos. Tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en este caso vamos a platicar un poco sobre este temario. Más que nada, el primer tema sería sobre la víctima como sujeto activo. Hay que tener en consideración que el derecho comparado muestra que durante décadas la víctima fue relegada a un papel pasivo. En ese sentido, en este momento, en el derecho penal mexicano, desde luego se reconoce a la víctima y se reconoce incluso la participación y que incluso la víctima puede iniciar eh, el, el- la acción penal ante el juez de control en el derecho penal mexicano. Sin embargo, bueno, a mi punto de vista, esto también está muy lejos de que realmente sea como se pretende hacer ver. Si bien en la ley se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso en los códigos penales, tenemos un sistema de justicia penal en México que desde luego, a mi punto de vista, le falta muchísimo, muchísimo le falta al sistema de justicia penal en México. Respecto a las víctimas, por ejemplo, sí he visto en varios momentos, varias circunstancias, que como tal para una víctima sí es complicado que se le administre justicia. De entrada acuden ante el Ministerio Público, que es la persona quien recaba estas denuncias, y normalmente es tratada de una forma muy hostil la víctima, incluso muchas veces no se les cree lo que le dicen, o otras veces cuando realmente se utiliza el sistema de justicia penal para efecto de perjudicar a otras personas, pues se les cree de más, ¿no? Hay una situación ahorita, este movimiento, desde luego, del respeto al derecho de las mujeres, nos ha traído también muchas denuncias falsas, desgraciadamente. Entonces, en ese aspecto sí quisiera hacer esa mención sobre que para las víctimas o el Estado como tal, el Estado mexicano, no prevé esta situación, le deja muy o nos queda mucho a deber el Estado respecto de esta procuración de la justicia, hablando de las víctimas, porque definitivamente es difícil para las víctimas acudir con una persona que ni siquiera les cree, les dicen tráigame pruebas y prácticamente la víctima debe de estar atrás de la gente del Ministerio Público para que se haga justicia. Entonces, derivado de esto, desde luego esto no debería de suceder. El Ministerio Público se prevé en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales que el Ministerio Público debe de investigar desde el primer momento en el que desde el primer momento en el que se le hace el conocimiento de un hecho constitutivo de delito, de forma imparcial y con objetividad, y lo cual normalmente no sucede. Normalmente todo el sistema de justicia, o más bien la Procuración de Justicia, y bueno, también el sistema de justicia penal en México se va más que nada por intereses políticos, por las estadísticas. Un ejemplo, si alguien va a denunciar una violación, ahorita es muy común que de entrada, bueno, los atiendan e incluso busquen investigar no de forma imparcial, sino de forma totalmente parcial, para el efecto de buscar meter a alguna persona a prisión. Entonces, eh, derivado de esto, desde luego, sí, y bueno, hay otras situaciones que también llegan a ser muy arbitrarias por parte del Estado. Incluso en su momento, cuando trabajé como agente del Ministerio Público, como agente investigador de esta área de atención a la mujer o agente del Ministerio Público en narcóticos, también llegué a ver que definitivamente había personas que no habían cometido el delito y los jefes, los superiores la orden era, ¿sabes qué? Tú llévatelo ante el juez de control, tú procésalo
Y bueno, hay veces que también llegaban otras situaciones donde las personas llegaban muy dolidas por alguna situación como víctimas y la orden también era, no, no le hagas caso a eso, enfócate en asuntos o en situaciones que tienen un poquito más de conocimiento público, más de enfoque hacia la sociedad para efecto de que se vea como que la fiscalía está trabajando. Entonces, en ese aspecto, desde luego, otra situación conforme a las víctimas sería, por ejemplo, la revictimización de las víctimas ya cuando están en un proceso. Eh, Me he percatado, yo actualmente soy abogado defensor particular, y me he percatado mucho que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy específico respecto de las víctimas de abusos sexuales, tanto menores como personas ya adultas o adolescentes. eh, Se prevé en la legislación, tanto en la legislación mexicana como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados, que estas declaraciones nada más se deben de hacer de preferencia una vez y con un grupo colegiado de profesionales para efecto de que no se revictimicen. Desgraciadamente no está como tal prevista esta situación de que sea un acto o un peritaje irreproducible, y derivado de esto el Ministerio Público le hace, no sé, una, dos, tres, cinco entrevistas, peritajes psicológicos a las víctimas de violación, desde luego totalmente arbitrarios y totalmente parciales, o sea, enfocados hacia una área que es imputar a una persona o meterle incluso más. Hay veces que le meten un poquito de más para que sea más delicada esta situación. Entonces, derivado de esto, cuando el abogado defensor o el imputado acude al proceso, cuando ya se tenía conocimiento de que esta persona que iba a ser procesada, eh, y incluso si se tiene conocimiento del abogado, no se le hace del conocimiento sobre estos peritajes. Desde luego esto pues es una violación totalmente al derecho de tanto de la persona imputada, como al derecho de la revictimización de las personas víctimas de estos delitos de abusos sexuales. Entonces, derivado de esto, ahí a la pregunta que viene ahí en el temario, es sobre si el sistema o el Estado ya protege a la víctima. A mi consideración, definitivamente no. Nos falta muchísimo. Sí está en papel, eh, pero definitivamente sí, sí, no es algo que realmente se practique. En la práctica es muy difícil que las víctimas accedan como tal a la justicia, accedan a una investigación imparcial, que realmente se hagan esas investigaciones, porque si no estás atrás del Ministerio Público como víctima, definitivamente es muy difícil que esta carpeta vaya avanzando. Eh, Ahora nos vamos al siguiente punto, que es el reo como posible víctima o la persona procesada como posible víctima. Sobre esto, en el Estado mexicano, yo soy muy crítico y me encantan estos espacios porque es algo que no podemos desde luego comentar en las audiencias, porque bueno, en las audiencias nada más se tocan temas respecto del caso en concreto. Pero está perfecto estos espacios porque espero que llegue a las personas correctas para que se pueda también tomar en consideración estas áreas para efecto de que tomar en consideración estas áreas para efecto de que se legisle o de que realmente se ponga atención en este tipo de situaciones. Entonces, el reo o la persona procesada como posible víctima, desde luego, yo sí considero que en la mayoría de los casos tenemos a la persona procesada como víctima. Se vuelve de una persona señalada de haber cometido un delito, se vuelve víctima normalmente casi que inmediatamente. ¿Por qué? Porque desde luego estas personas, todas las personas
tenemos derechos humanos, derechos procesales que se deben de respetar, que debe de llevarse un procedimiento respecto de todo, respecto de cada momento, por muy pequeño que sea, respecto de cada momento se debe de llevar un procedimiento. Un ejemplo, en el caso de las personas que se le cumplimentan órdenes de aprehensión o que se detienen en flagrancia, en ese momento normalmente, no siempre, pero normalmente yo podría decir que en el 70% de los casos son víctimas de violaciones tanto a derechos humanos como violaciones procesales, eh, como llega a pasar con la policía, por lo menos la policía mexicana, y no está a lo mejor muy bien que esté hablando de los fallos que hay en México, pero desde luego hay que hacerlos y hay que levantar la voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la policía mexicana detiene a una persona que está siendo acusada de cometer un delito y por lo menos dos, tres golpes en la cabeza, en el estómago, para efecto de que, según ellos, hacer este tipo de justicia por parte de los policías, que esto desde luego no le corresponde a los policías actuar de esta manera, ni darles una cachetada, ni nada por el estilo, o bien que se los lleven a dar la vuelta, o por ejemplo, ya que los presentan con el Ministerio Público, que le digan, ¿sabes qué? No tienes ahorita a tu abogado, porque ni siquiera los dejan hacer llamadas muchas veces, sino hasta ya ha pasado mucho tiempo. Entonces no tienes abogado, traen un abogado defensor público, que nada más el defensor público llega, firma eh, esa acta como si él hubiera estado presente en el momento en el que se le hicieron reconocimiento a sus derechos y varias situaciones, y ya le dejan tener un abogado hasta mucho más adelante, ya cuando casi van a procesarlo, van a llevarlo ante el juez de control. Entonces ya le permiten hacer una llamada. Y bueno, también para los abogados defensores, pues es muy complicado porque estamos hablando de que prácticamente de la noche a la mañana se tiene que preparar para acudir a esta audiencia inicial. También como víctimas, estas personas procesadas en el Estado mexicano, yo considero que hay muchas situaciones que por medio de penas muy altas, altísimas, por ejemplo, la cuestión del secuestro, se intenta disminuir este tipo de delitos, que desde luego sí disminuyen, pero a mi punto de vista sí es muy exagerada la pena. Y bueno, si estuviéramos hablando de que estamos en un estado, realmente un estado de derecho, donde definitivamente sí, eh, sí, sí, sí se hace justicia, y sí las personas que cometen este tipo de delitos, por ejemplo, como secuestro, llegan ante el juez de control y estas personas son sentenciadas y condenadas, pongamos, a 50, 100 años de prisión, que es prácticamente cadena perpetua. Bueno, ahí a lo mejor nada más sería mi consideración, pero desde luego, o bueno, yo no estaría de acuerdo desde luego con las penas, aunque hayan sido personas culpables de este delito. Desde luego es una afectación muy grave para las personas, para las víctimas, es algo muy, 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 muy grave y muy delicado, pero estamos hablando de que es cadena perpetua, o sea, ahí no hay, definitivamente, no hay reinserción, es totalmente un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Que prácticamente te vas a quedar el resto de tu vida en prisión. Ahora, nos vamos al otro punto. Imaginen, tengo algunos casos, uno en particular, el de Juan José Flores Sandoval en Zacatecas, que definitivamente no cometen este tipo de delitos y aún así llegan incluso a juicio oral, y estando las personas, estando, por ejemplo, en ese caso, la víctima como tal sí dijo, yo no cometí este delito, y aún así el tribunal de enjuiciamiento decidió condenarlo a 50 años de prisión. O sea, estamos hablando de que una persona va a pasar 50 años de prisión simplemente por políticas públicas. Entonces, para mi punto de vista, sí es algo muy delicado. Para mí eso no es combatir el crimen, para mí eso no es, desde luego,
Eso no es un Estado de Derecho, o sea, estamos hablando de que están condenando a personas inocentes simplemente por tener buenas estadísticas, y no se trata de eso, a mi punto de vista, y ya yo creo que muchos lo hemos escuchado, y sigue pasando al pueblo pan y circo, o sea, nada más le dan cifras para efecto de tenerlos calmados o de tenernos calmados, pero definitivamente es algo que tras bambalinas, tras como tal el sistema de justicia penal, los que estamos en este medio sí tenemos ese conocimiento y sí vemos que realmente no funciona el sistema de justicia penal en México. Hay que tener en consideración también en este aspecto, eh, y bueno, tengo desde luego muchos conocidos y amigos que son ministerios públicos, que son agentes investigadores, y les mando un fuerte abrazo. Sin embargo, esto más que nada es cuestión de política, es cuestión de que no se envían los recursos necesarios para efecto de que se hagan buenas investigaciones, y para efecto de que haya los suficientes ministerios públicos, los suficientes agentes investigadores, que los agentes investigadores realmente tengan acceso a los sistemas y a la información para efecto de que realmente hagan una buena investigación. O sea, estamos hablando de que en pleno 2025 se está utilizando Facebook, que ya ni siquiera los jóvenes usan Facebook para efecto de hacer investigaciones. Es algo desde luego lamentable, que yo veo muy lamentable por parte del Estado. Esto viene, desde luego, es una situación de recorte presupuestal y que no les quieren dar a las fiscalías, pero yo considero que es algo pero muy importante. Sí, invertirle en las fiscalías, invertir desde luego en personal capacitado y cualificado para efecto de realizar este tipo de investigaciones y este tipo de trabajo. Porque estamos hablando de que normalmente, incluso actualmente, en muchas de las fiscalías, quien lleva tu asunto, quien lleva tu investigación, no es el Ministerio Público, son pasantes, son personas que realmente tienen poco conocimiento, o incluso familiares, amigos, sobrinos, alumnos del fiscal general del Estado, del fiscal general bueno, de los delegados de las fiscalías generales de la República. Entonces, esto no debe de ser así, o sea, estamos hablando de que está en juego desde luego la libertad de personas, el resto de la vida de una persona en libertad o en prisión, y el cambio totalmente, perdón, para la familia que está con él o que tiene que continuar con él, llevándole ya incluso, por lo menos aquí en Aguascalientes, incluso hasta llevándole dinero para que tenga protección, para efecto de que no los lastimen allá adentro y cosas por el estilo. Entonces, definitivamente sí, falta mucho para que el Estado sí nos dé un Estado de Derecho como debe de ser. Respecto de la responsabilidad patrimonial y moral del Estado, estamos hablando de que cuando una persona es condenada injustamente, esta persona, o si se lleva a esta persona, si se mantiene en prisión y al final es absuelta, que el Estado debe de reparar este daño y debe de pagar alguna cantidad, una indemnización a la persona que fue procesada. Efectivamente, bueno, eh, hay estas posibles críticas que señalan que el Estado no puede cargar con más indemnizaciones, y a mi punto de vista, al contrario, o sea, debería de ser un poco más, y yo creo que debería de dolerle a los fiscales, a los jueces, estas malas decisiones eh, que llevan a que personas que son condenadas o que son sentenciadas, que son vinculadas a proceso cuando realmente son inocentes, a mantenerlos en prisión durante años. Incluso hay personas que se han comunicado conmigo que tienen más de 10 años y no les han dictado alguna sentencia. Entonces sí son situaciones muy delicadas, y al contrario, en lugar de decir que el Estado no puede cargar con más indemnizaciones, estas indemnizaciones yo creo que deberían de invertir un poquito más en otorgarle estos recursos, esta capacitación al
al sistema de justicia penal mexicano para efecto de que, bueno, ya no se tengan que llevar a cabo estas indemnizaciones, pero sí es indispensable, en mi punto de vista, que se siga revisando ese tema. Por otro lado, sí quisiera también, desde luego, comentar una situación que yo he visto que es muy común, y ahorita que cambiaron muchísimos jueces. También, si alguno de ellos está viendo esto, o si algún juez, Ministerio Público está viendo esto, estaría perfecto. He visto que desde luego, imagínense, una persona es señalada de cometer un delito. ¿Por qué? Por un policía que le cayó mal o X. Es señalada de cometer un delito. Entonces, esta persona, este policía lo lleva con el Ministerio Público le crea o no le crea, lo procesa porque necesitan estadísticas, necesitan números y lo procesa, lo manda con el juez y los jueces, en lugar de realmente revisar o analizar si esta persona posiblemente cometió o no cometió este delito, por lo menos a título de probabilidad, para vincularlo a proceso, para ellos lo más fácil es, yo no sé de esto, yo no sé qué es lo que realmente pasó, por lo tanto, te vinculo a proceso. Y le creen ciegamente muchas veces a los ministerios públicos. Creen que si el ministerio público le lleva a una persona detenida, a una persona a procesarla, es porque el ministerio público sabe que sí es la persona que realmente cometió el delito. Y esto normalmente no es así. Incluso, aún con las deficiencias del ministerio público, incluso en los momentos en los que hacen la formulación de la imputación, la solicitud de la vinculación a proceso, muchas veces lo hacen mal y no es dable que les den esta vinculación a proceso, y aún así los jueces, con tal de que esto no, con tal de que las personas no salgan en libertad y que siga habiendo personas procesadas, eh, para ellos es más fácil vincularlas a proceso, y ya cuando llegan a un juicio oral, muchas veces igual no hay la suficiencia probatoria, pero dicen, bueno, es que el hecho bueno, no lo dicen, más bien lo piensan, el hecho de que no haya hecho un buen trabajo el Ministerio Público o la Fiscalía, no por eso voy a dejar en libertad a esta persona que lo acusan de X, secuestro, homicidio, violación o lo que sea. Entonces, derivado de esto, créanme, en México como tal, sí les puedo decir que hay muchísima, pero muchísima gente. Yo creo que por lo menos sí un 45-50% de personas que están siendo procesadas y que son inocentes, o incluso que son sentenciados y que son inocentes. Entonces, bueno, ya yo creo que ya se me agotó el tiempo. Dejo este espacio desde luego para las preguntas y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pedrosa. La verdad es que sí, lo que usted comenta acerca de, digamos, los fines estadísticos, políticos que se le dan a la política criminal en México, pues son el pan nuestro de cada día. Lo cierto es que sí, muchas veces las autoridades en todos los niveles están más preocupadas por precisamente presentar buenas cifras que precisamente pues cumplir con sus funciones en detrimento siempre tanto de las víctimas, ya sea víctimas u ofendidos por un delito, como los probables responsables, ya sean pues al final culpables o no. Sí tenemos una distorsión, digamos, de las finalidades en cuanto a la política criminal muy severa. Bueno, tenemos algunas preguntas del público, me voy a permitir leerlas, algunas están dirigidas específicamente para los ponentes. Em, pero bueno, para empezar, doctor Toniolo nos dice, ¿considera que fácticamente el marco normativo argentino actual facilita o limita la implementación de mecanismos restaurativos en el ámbito penal? Bueno, gracias Javier. No, yo creo que el marco normativo lo facilita. De hecho,
había observado la pregunta y puedo decir que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que es donde vivo, tanto como México, Argentina es un país federal, un país extenso, donde conviven administraciones provinciales con la administración nacional. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en lo que es la justicia penal juvenil, se propende mucho lo que son sistemas restaurativos de composición del conflicto. Más allá de que es una premisa o un norte a seguir a nivel provincial, también para delitos ordinarios o federales, al existir la figura de la conciliación, y también a nivel federal se menciona o se expresan procesos restaurativos, yo creo que el marco lo facilita. Ahora, lo que muchas veces lo puede impedir es la política de persecución, porque precisamente, como bien preguntó la oyente o la televidente, me preguntó por el marco normativo. El marco normativo lo permite, pero después quien ejecuta ese marco normativo es la política de persecución penal de la Fiscalía o el Ministerio Público de la Acusación, ¿verdad? A nivel federal o a nivel provincial. Y muchas veces, y acá se entrecruza con lo que Pablo mencionaba, con cuestiones políticas, con cuestiones de mucha observación en los medios de comunicación, e imposibilita, obviamente, que se aplique una justicia restaurativa para delitos menores que perfectamente podrían aplicar por cuestiones políticas o de presión política a nivel social. Entonces, la respuesta es si el marco lo permite, sí lo permite. Ok, entonces digamos que la diferencia es entre la política y pues lo que aparece a la letra de la ley, que es un problema, pues yo diría que pues regional, mundial. Muchas veces tenemos esas diferencias y esos problemas. Respecto al mismo tema, se nos pregunta si se tuviera que identificar un punto de inflexión que permita consolidar en Argentina una justicia realmente reparadora, precisamente lo que diría, cómo implementar o cómo aplicar o convertir en aplicable la letra de la ley, cómo podría hacerse. Mira, Javier, yo lo que entiendo para brindar una respuesta es, primero, el adverbio realmente es imposible, o sea, es muy personal, muy subjetivo, muy de la concreta cuando realmente reparador, porque el daño que le ocasiona a uno producto de un delito, por ejemplo, no tiene precio, no tiene, es muy personal. A lo mejor a una persona puede no afectarla tanto y a otra le afectó toda la vida. Entonces, realmente, prácticamente nunca. O sea, no obstante, hecha esta aclaración, el punto de inflexión yo creo que es y va de la mano lo que fue una ola en toda Latinoamérica, y esto yo recuerdo haberlo leído, hay un autor que se llama Luis Pázara, que es peruano, si mal no recuerdo, que habla precisamente desde los 90 hasta la actualidad, toda la ola que existió en Latinoamérica de los sistemas de corte inquisitivo, donde quien investigaba era el juez de instrucción, a los de corte acusatorio y adversarial, donde quien ejerce la acción penal, quien impulsa, quien empuja es el fiscal, como dije previamente, también lo mencionó Pablo. ¿Qué es lo que realiza este sistema? Que Luis Pázara evalúa, toma algunos estudios de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, y en realidad la efectividad en el modelo de persecución penal con respecto al delito es prácticamente, lamentablemente, nula. No es porque ahora investigan los fiscales, más allá de las particularidades, como mencionaba Pablo, que pueden ocurrir. Por ejemplo, él mencionaba en México, ¿se detuvo el delito o es una investigación más eficiente? Lo que pasa es que se visibiliza más. Antes directamente era un proceso escrito, secreto, el legajo, el expediente, se terminaba archivando, prescribiendo, se extinguía la acción penal y no se visibilizaba.
Ahora, y esto va de la mano también con lo que mencionaba Pablo en más o en menos, la intervención de la víctima, está todo más visible y lo que se visibiliza es que el sistema penal no puede abordar todos los conflictos sociales judicializados o penalizados, o mejor dicho, judicializados a través de la justicia penal, no otra justicia como puede ser la civil, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ese punto de inflexión, esa transparencia, obliga a que precisamente los operadores tengan que buscar salidas alternativas a el juicio oral y público que nos corresponde a todos por constitución y por convención, que como mencioné, requiere, que muy bien lo explicó Pablo también, a posterior a una investigación, una acusación, una defensa, una prueba, un alegato sobre su mérito, una sentencia y recursos para cada delito. Miles. Imposible. Imposible. Sincerémonos, dice Luis Pázara. No se puede. O sea, analicémoslo a través de términos macroeconómicos. Citemos a Adam Smith cuando en La riqueza de las naciones él mencionaba los recursos son escasos y de uso alternativo. El fiscal que yo tengo para investigar este caso no lo tengo para investigar aquel. Entonces, ¿qué propende todo esto? ¿A qué impulsa, a mi entender? A que se pueda solucionar lo máximo posible. ¿Me explico? O sea, que a través de la justicia restaurativa, con una política que no es de persecución que no esté sometida a la opinión pública, ni únicamente a la víctima, porque obviamente la participación de la víctima necesaria y que viene de la mano de la victimología, que por supuesto colocó otra vez en un puesto central a quien era víctima del delito, y recordemos históricamente el Estado expropió a la víctima del delito. Antes en las justicias, estoy hablando más primitivas, germánicas, era una composición que se realizaba entre particulares. Una vez que se consolidaron, y lo estoy resumiendo, aclaro, los estados nacionales, el rey, las monarquías, dijo, yo soy la víctima, yo te persigo a vos, no importa lo que le hiciste a él, me lo hiciste a mí, se lo hiciste al Estado. Entonces yo te persigo a vos, yo decido. Ahora con la colocación de la víctima, entiendo bien, pero que no debe realizarse un abuso, porque a lo mejor un delito menor y la víctima no quiere arreglar. Entonces, ¿quién ejerce la acción penal? ¿La víctima o el Estado? A lo mejor le robaron la maceta que era la preferida de la mamá. No quiere ni justicia restaurativa, ni una suspensión del juicio a prueba, ni una condena a ejecución condicional. Quiere pena. ¿Y vamos a hacer lo que la víctima quiere? ¿O somos un Estado? ¿Para qué está el Estado? Cuidado con eso. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con la participación de las víctimas. Hay que escucharlas, por supuesto. Pero cuidado con hacer, con ministerios públicos, ser esclavos de lo que la víctima quiera. Del mismo modo, una víctima de, como mencionaba algo Pablo, una víctima de violencia de género, claramente está en lo que se conoce como la luna de miel, donde se reconcilia con el agresor, donde realmente es una víctima y no quiere perseguirlo penalmente al novio porque, o al marido porque se reconcilió después de que la golpeó, la puso en peligro, nuevamente, porque la víctima no quiere perseguirlo, no lo persigo más, y después la mata. O sea, acá brindé dos ejemplos donde el Estado no puede ser rehén para un lado o para el otro de la víctima. Obviamente debe escucharse, debe sopesarse, pero no puede tener la decisión final la víctima. No estamos en el sistema germánico donde las tribus reparaban las ofensas, etcétera, etcétera. El monopolio de la fuerza y de la persecución penal lo tiene el Estado, salvo que la víctima se constituya como querellante, que el Estado desista de esa persecución penal y continúe únicamente la víctima constituida como querellante. Puede ser, por ejemplo, mediante la aplicación de un criterio de oportunidad o principio de oportunidad cuando un delito menor, y obviamente el fiscal con la revisión de su superior puede retirarse esa persecución penal, pero normalmente lo que ocurre es que si la víctima no quiere, y bueno, entonces continuamos, pero tenemos esta y tenemos 70.000 causas más importantes.
Entonces ahí es donde yo creo que nuevamente no se trata de un marco o de un diseño, sino de una implementación, de una ejecución, en el caso concreto, lo que puede generar que funcionen las cosas o que no funcionen. Entonces, contestando brevemente, el punto de inflexión para mí es este nuevo paradigma, esta modificación de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, donde se visibiliza la capacidad que tiene el sistema para poder procesar todos los conflictos sociales que existen en una sociedad moderna. Muchísimas gracias, muy completa su respuesta y sí es un problema precisamente, digo, podríamos partir hasta dentro del punto de vista de qué es la justicia filosófica y económicamente hablando. Y pues al final es cierto, no podemos encontrar una definición universal y objetiva de la misma. Cada quien pues al final atiende la justicia como la entiende o como la siente en el momento y según las circunstancias y eso pues, la verdad complica bastante el problema, pero no por eso el Estado puede dejar de atenderla. La verdad es que sí son puntos muy importantes que se deben de considerar. También tenemos algunas preguntas para el doctor Pablo Pedrosa. Nos preguntan, ¿existen políticas públicas federales o estatales que realmente impulsen la justicia restaurativa o son esfuerzos aislados? Pues en México sí las hay. Ahí sí debería de comentar y reconocer que en mi experiencia sí es algo muy efectivo, es algo que se hace valer, es algo que sí los ministerios públicos normalmente, si está previsto que ese delito puede atenderse y solucionarse por medio de la justicia restaurativa, los ministerios públicos normalmente sí derivan a mecanismos alternos de solución de conflictos. O también ya en el proceso penal, el juez también normalmente, en mi experiencia, si es viable, sí se manda a esta justicia restaurativa. Eh, sí están las políticas públicas, sí está definido para ciertos delitos, desde luego delitos específicos, que es viable aplicar estas políticas. Pero sí las hay y sí se ejecutan, más que nada con delitos no tan graves y que no son de una afectación psicológica eh, muy delicada, ni de afectación desde luego para la sociedad. Ok, relacionado con el punto anterior, precisamente más allá de las compensaciones económicas, pues cómo se garantiza la reparación considerando precisamente esos elementos psicológicos que usted menciona. Sí, bueno, en ese aspecto ya muy específico sobre el derecho de las víctimas eh, a la reparación integral del daño, sí ahí es un poquito diferente porque, eh, híjole, un ejemplo, si es una persona que está siendo procesada por un homicidio, sí le van a señalar, o un ejemplo, una persona procesada por secuestro, le van a señalar una reparación del daño, una cantidad de reparación del daño, pero siendo honestos, es una cantidad que jamás van a ver las víctimas de secuestro, simplemente precisamente por las políticas públicas y por la persecución y por estos números que quiere darle el Estado a la sociedad. Para decir, bueno, ya es cadena perpetua para las personas acusadas de cometer secuestro, de cometer feminicidio. Sí, pero también, ¿qué onda con la reparación del daño, con la atención psicológica de las víctimas, que es algo que definitivamente se deja completamente a un lado y se busca más que nada, pues, este castigo? Y sí ser enfático en eso, no tanto la reinserción social, sino se busca ese castigo y como tal, sí hay sociedades, sí hay asociaciones que apoyan de forma, en algunos aspectos, algunas personas más que nada en delitos de género, sí hay asociaciones que apoyan de forma con atención psicológica, por ejemplo,
pero en primera son pocas, en segunda no compete a estas asociaciones que desde luego se agradece y es un muy buen beneficio para la sociedad. Compete el Estado compete poner atención en esos detalles y prever que estas políticas, como lo es esta que te comento del secuestro, sí prevea esta reparación del daño, ¿no? Un ejemplo, ahorita nada más se me vino a la mente, por así decirlo, un ejemplo sería, pues, si no pagas la reparación del daño de este delito de secuestro, o bueno, si lo pagas, se puede hacer una disminución en la pena, no sé, de una tercera parte de la pena, por ejemplo, y estamos hablando que si son 50 años de prisión, pudiera quedar en 30 años de prisión aproximadamente, y bueno, ya suena un poquito más atractivo, desde luego, para las personas sentenciadas por este tipo de delitos, pero pues es algo que realmente sí están los documentos, que sí merecen una reparación del daño, pero no es algo que se prevea y que en la práctica realmente se atiende esta situación. Más que nada, en algunos delitos que no son tan ventajosos, no son perdón, tan gravosos, si se prevé un ejemplo, si quiere salir a la mitad de la pena en otro tipo de delitos que no son tan graves, si tiene que pagar la reparación del daño, pero bueno, ya la podrá pagar ya sea ahorita o dentro de 10 años, o incluso hay veces que prescribe antes la reparación del daño y bueno, como ya prescribió, ya no interesa al Estado que se pague esa reparación del daño o que se atienda psicológicamente, médicamente a estas víctimas. Ok, muchísimas gracias. Sí, sí es esta situación acerca de la reparación del daño. Muchas veces pues les importa más la cuestión económica, se deja de lado pues todos los efectos y consecuencias del delito en las víctimas y también pues la intervención del Estado que se reitera pues muchas veces están más preocupados por la imagen que por los resultados al final, lo cual pues sí se debe también de atender. Tenemos otra par de preguntas para ambos expositores. Frente a un sistema protectorio del reo, un tratamiento penitenciario justo, su inclusión, un trato digno y su reinserción social que se sustente en normativas nacionales e internacionales, como las contempladas en las reglas Mandela, ¿cómo coexisten con los nuevos modelos carcelarios como el que se lleva adelante en El Salvador y que está inspirado en otros países latinoamericanos, donde quizás no esté basado en la confianza en la reinserción social del reo? Bueno, aquí, bueno, es comentario, parte pregunta. Pues, precisamente, por un lado tenemos un derecho que pretende proteger a todas las partes, digamos, de estos actos, bueno, de estos hechos jurídicos, también al reo, pero por otro lado tenemos en otros países un endurecimiento en el tratamiento de los delincuentes. El caso de El Salvador, pues sí es muy elocuente en cuanto al tratamiento. Digo, también hay que entender las circunstancias de ese país, pero no sé cuál será su opinión. Bueno, sí consideraría que desde luego no es un objetivo para El Salvador esta reinserción social. Yo entiendo desde luego las situaciones por lo que pasaba El Salvador y es algo a mi punto de vista lamentable todo lo que estaba pasando y veo un buen resultado desde luego en la seguridad de este país y no lo veo como tal mal, hablando como persona, como ciudadano, que si en algún momento acudo a El Salvador, bueno, ya me sentiré más seguro. Sin embargo, hay que tener en consideración de que no todas las personas, desde luego, pueden ser simplemente culpables por tener un tatuaje, por vestir de esta forma, por algunas situaciones. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Desde luego, yo siento que por un lado se tomó a lo mejor el camino fácil, necesario, muy necesario, pero también fácil de, ¿sabes qué? Agárrame a todas las personas que tengan tatuajes y mételas a la cárcel. Eh,
Pero sí, desde luego, o sea, para que eso sucediera de una forma conforme a derechos humanos y respetando los derechos humanos, porque estoy seguro, estoy segurísimo, desde luego no tengo el dato, no conozco a la persona, pero estoy seguro que más de una persona de las que se encuentran en prisión son personas que realmente no cometieron ningún delito, son personas inocentes. Incluso a lo mejor sus tatuajes no, nada tienen que ver, desde luego, con estos grupos delictivos y que simplemente, bueno, les tocó en la rodada y que desde luego es difícil, muy difícil que salgan porque pues para que les apliquen un proceso a cada uno de ellos y ver quién cometió y quién no cometió un delito, sí es algo muy, muy complicado. A mi punto de vista, jamás se debe, y bueno, hablando desde luego desde mi punto de vista en esta situación que tenemos en México o como la que se comparte más o menos en Argentina, no estamos en una situación como en El Salvador, entonces, a mi punto de vista, sí, forzosamente sí o sí se deben de atender desde luego los derechos humanos, ya que, como te comentaba, no es justo que personas que no han cometido delitos, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, personas que no han cometido delitos pues pasan el resto de su vida en prisión simplemente por las omisiones del Estado y que porque para el Estado sea más fácil condenar que ver si realmente cometió o no cometió este delito. Sí, muchas gracias. Doctor Orlando, no sé si gusta agregar algo. No, estaba escuchando atentamente lo que expresaba Pablo y con respecto a lo último, máxime, coincido en que máxime que muchas personas, seguro que son personas que están siendo sometidas a proceso, ni siquiera están condenadas todavía. Es decir, en prisión preventiva reciben ese tratamiento que la verdad que es, no quiero hablar sin conocer en profundidad más allá que, como menciona Pablo, todos los latinoamericanos tenemos una idea, una noción de lo que era la situación del Salvador. Los países con la mayor tasa de homicidio, y esto es verificable por Latinobarómetro, eran El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como el Triángulo Norte, en oposición a los del Triángulo Sur, que eran Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Es decir, eran los países más violentos en cuanto a tasa de homicidios, es decir, cotejando la población y el homicidio como indicador de la violencia que transita ese país. Obviamente que son innumerables los homicidios que ocurren en Brasil, pero tiene una población que es 10 veces más. Y estas políticas, y esto también puede cotejarse en distinta bibliografía, estas políticas implementadas en El Salvador, y de hecho fueron implementadas bajo el rótulo o el nombre de políticas de mano dura o super mano dura, que inclusive punían o penaban la aportación de tatuajes, como mencionaba Pablo, no habían dado resultado. Yo no sé, y por eso no quiero arriesgar una opinión sin conocer en profundidad qué está sucediendo ahora. Lo que sí, por supuesto que coincido con Pablo en que seguramente muchas personas están siendo sometidas a ese tratamiento que no es acorde, no es ajustado a las reglas Mandela, pero no es que lo decimos nosotros, lo dice la Corte Nacional. Es decir, acá no es que se le ocurre a Pablo, se me ocurre a mí, a Javier o a José. Las reglas Mandela fue un consenso de la comunidad internacional, en más o en menos. El régimen de progresividad que mencioné, que es conocido como el régimen irlandés, no es que fue una idea de los garantistas zafaronianos latinoamericanos. No, nació en Irlanda en el siglo XIX. Cuidado con esto, ¿qué quiero decir? Que por supuesto que ese es el modelo a seguir y en los países que alcanzaron mayor nivel de desarrollo. Ese es el modelo, el de la progresividad, sin duda. Y no lo digo yo, insisto, me remito a consensos internacionales. Ahora, que ante situaciones particulares vinculadas a crimen organizado, a pandillas, a maras, se le apliquen un sistema distinto atendiendo a la peligrosidad, a la seguridad, puedo no compartirlo, puedo aceptar la excepción. El tema es que en ese país, e insisto, sin conocer en profundidad, la excepción no se haya convertido en regla. Y
observar cuánto realmente impactó en la seguridad cotidiana, en el crimen común. Tal vez en el crimen organizado sí impactó, porque por lo que se observa a través de los medios, lo que se comparte, aparentemente, habría disminuido lo que, y habría sido efectivo lo que en décadas anteriores no habrían surtido ningún efecto. Pero desde ya de que no es la política a seguir, desde ya de que, como dijo Pablo, muchas personas pueden estar siendo sometidas a procesos siendo inocentes y ese es el problema. Desconozco en profundidad lo que está sucediendo. Sin lugar a dudas, vulneran o violentan este consenso internacional que, insisto, bajo determinadas excepciones pueden ser toleradas, pero no aplicadas como una política nacional, por lo menos como se vende a nivel internacional de que es una política nacional de El Salvador. A mí, francamente, me preocupa no la lucha contra el crimen organizado, sin duda. Hay que combatirlo, hay que detenerlo. No puede existir un estado paralelo, que es el que generan estas organizaciones muy voluminosas, por cierto, de muchos integrantes, participantes, sin duda. Contenerlas con todos los medios de la ley, por supuesto, con todos los medios de la ley, pero siempre respetando los consensos internacionales, porque si no, como bien dice Pablo, o sea, podemos estar de un lado o del otro, podemos a lo mejor caminar más tranquilo en un lugar o podemos directamente estar a lo mejor sin saberlo en otro lugar donde es indicado como un lugar, por ejemplo, de reunión de determinada pandilla y ser víctimas nosotros de un avance del Estado desproporcionado y sin una investigación profunda. Insisto, desconozco en profundidad el dato, la información, pero lo más preocupante de todo eso, además de que no respeta, por supuesto, los consensos internacionales, es que sean personas en prisión preventiva las que sufra ese tratamiento penitenciario carcelario diferenciado y vulneratorio desde ya de algunos de derechos, sin duda. Después que en ese equilibrio entre garantías y seguridad que todo el tiempo está en disputa, hay que evaluarlo en el caso concreto y quiero creer que existe un juez de ejecución, de supervisión, de control. Pónganle el nombre que quieran, en el país que quieran, que está observando y controlando, por supuesto, ese sometimiento. Sin lugar a dudas, quiero creer que existe, ¿no es cierto? Pero amén de eso, lo importante es que se respete el debido proceso, número uno, y número dos, es fácil decirlo, pero imposible realizarlo. El equilibrio entre un avance del Estado en una investigación y los respetos y garantías particulares. Observaba en una de las preguntas, por lo menos la última que me quedó, decía que las cárceles sean auténticos espacios que permitan una real reinserción social. Fíjense muy bien quién lo escribe, pero precisamente para señalar estas cosas. Auténticos espacios, real reinserción social, no existe. Ni es un auténtico espacio, no lo vamos a lograr y nunca la reinserción va a ser real. A la estadística me remito y me lo puede decir Javier, José, Pablo. ¿Cuántos de estadística favorable en el mejor de los escenarios? ¿Cuántos se reinsertan con el mejor régimen, con la progresividad en Suiza, en Finlandia, en Suecia, en los países nórdicos? Es menor. Estamos en una política de mitigación de daño, tanto para la sociedad que es víctima de estos delitos como para quienes incurren en estos delitos. Porque sabemos que realmente las cárceles, y utilizo el mismo adverbio, realmente no funcionan. Ahora, porque no funcionen, vamos a permitir la anomia, como decía Durkheim, ese sociólogo, la anomia, el no respeto por la norma, la anarquía, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero de allí a creer que las cárceles realmente son un espacio de reinserción, imposible, imposible. En los países nórdicos, que son los que mayormente alcanzaron este equilibrio del que estamos hablando hoy, en esos países que ustedes miren filmaciones de los que son las cárceles, así todo el porcentaje de reinserción no es el esperado. Imagínense en las cárceles de Latinoamérica. Bueno, imposible. Entonces,
nuevamente, fácil es decirlo, difícil ejecutarlo. Fácil es pensar un marco normativo, porque es cuestión de colocarse de acuerdo entre la mayoría democrática y sancionar una ley, y con la ley no solucionás el problema de la realidad social. Difícil es la ejecución, obviamente, de este tipo de situaciones de difíciles equilibrios entre los derechos de la víctima y de los ciudadanos, por supuesto, a vivir en paz, a convivir pacíficamente, y las garantías de quien se ve sometida a proceso, que muchas veces lo pensamos en un villano, en alguien extremadamente dañino, como puede serlo, pero muchas veces podemos ser nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos, que como bien mencionó Pablo, realmente son inocentes. Entonces, allí está el dilema y el equilibrio. Esa es, Javier, mi opinión. Ok, muchas gracias. La verdad es que sí es de nueva cuenta un problema que además está siendo muy mal enfrentado, yo diría, porque siempre es muy atractivo, ¿no? Metemos abajo de la alfombra, por así decirlo, a todos estos delincuentes. La verdad es que el caso del Salvador yo creo que va a ser una historia con moraleja. Porque el problema allí, bueno, pues terminamos con un síntoma, pero no combatimos la enfermedad, porque habría que analizar, digo, nuestros países, regionalmente hablando, padecen de una seria desigualdad. A muchas personas pues se les orilla a pues entrar a esta cuestión del crimen organizado. Digo, no me voy a poner del lado de la delincuencia, pero pues la verdad es que muchas veces no hay opciones factibles o posibles para muchas personas que están segregadas de la sociedad a la que no se les dan oportunidades. Y es muy atractivo simplemente desaparecerlas. Las metemos a todas en una cárcel, pero ¿qué pasa con ellas? O sea, la verdad es que es como meter más agua en una olla de presión. Digo, ¿qué va a pasar cuando pues no alcancen los presupuestos, cuando no alcancen, pues no haya los recursos humanos, cuando pues estas personas tienen familias y estas familias pues vean las condiciones en las cuales están sometidas sus familiares? Entonces, la verdad es que esto yo creo que está generando una olla de presión y que cuando reviente en El Salvador, la verdad es que yo creo que va a ser una advertencia de cómo no resolver un problema o cómo o las consecuencias precisamente de no establecer soluciones a futuro, que inclusive, como decían al principio de sus exposiciones, pues no, o sea, el problema no empieza en la cárcel, sino empieza precisamente en las medidas preventivas. ¿Qué hacemos para impedir que la gente termine en la cárcel? No solamente, digamos, derivado de la incompetencia de una administración de justicia que pues ha sido ineficaz, sino qué hacemos precisamente socialmente para prevenir estos problemas que van mucho más allá del simple derecho penal, del simple derecho penitenciario. Entonces se convierte en un problema que debemos de analizar como sociedad en todos sus elementos. Digo, porque sí, una de sus consecuencias más visibles y más dramáticas es la cuestión carcelaria, pero pues hay muchos problemas que precisamente terminan como consecuencia en las cárceles y lejos de resolver el problema, pues lo agravan o lo retrasan. Es algo que deberemos de enfrentar pues mundial y regionalmente más adelante. Como decía el doctor Orlando, pues en nuestra última pregunta, precisamente qué hacer para convertir a las cárceles en un espacio auténtico de reinserción social, cuestión que pues hoy en día pues suena más bien utópica. Vemos las cárceles precisamente hablaban acerca de los países nórdicos, pero pues sabemos que estos países bien podrían ser parte de otro planeta muy distinto al nuestro, donde la gente es muy distinta y la verdad es que pues son ejemplos muy atractivos, pero muy irreales, sobre todo cuando los contrastamos con nuestra realidad regional, pero no sé qué luces nos puedan dar al respecto precisamente a lo que se refiere a la reinserción social.
Ahora sí que, ¿quién dijo yo? Comienzo yo, Pablo. Eh, eh, como vos quieras, Pablo. ¿Querés comenzar vos o continúo yo? Mirá, no, es correcto, coincido con. Yo lo que quería señalar, y precisamente es en sintonía o en la misma línea que lo mencionás vos, Javier, es que precisamente en esos países que pueden ser parte de otro planeta, es difícil, imagínense en Latinoamérica. A eso era lo que quería señalar. Pero nuevamente, lo que es la posibilidad, vamos a colocarlo en estos términos. La posibilidad, lamentablemente, permítanme esta licencia, la posibilidad de reinserción, de resocialización, de restauración, de adaptación, todas las ideologías que es la que corresponde, porque sabemos que en cuanto los juristas que se pusieron a escribir sobre teorías de la pena entendían que había teorías negativas y teorías positivas, obviamente, de la pena, sin retirarnos tanto en el tiempo y citándolo a Kant, que directamente son teorías absolutas de la pena, de que Kant decía que había que cumplir la pena porque sí, aunque no existiera más sociedad, el último reo tenía que cumplir la pena. Pero estoy hablando de las nuevas teorías de la pena, los que se pusieron a pensarla, obviamente hablan de la teoría positiva, la teoría general negativa, que es la disuasión, la teoría general positiva, que es el reforzamiento en la sociedad, que no comete delitos, de ver cómo los que cometen sí van presos, después la teoría general positiva, o mejor dicho, la teoría especial positiva, que es neutralizante, a la persona se la coloca en prisión para neutralizar sus efectos disvaliosos, o la positiva, efectivamente, donde esta persona se la resocializa, readapta, reeduca, etc. Este último punto, en mi opinión, requiere la religión. He observado yo que aquellos que se han resocializado es porque han tenido una intervención con la religión, de un trabajo que hace también la Iglesia Católica, pero sobre todo pastores evangélicos que van a los pabellones, también sacerdotes, y he observado, desde mi opinión personal, el deporte, el deporte realmente mantenerlos ocupados, ejercitándose, activándose. Por supuesto que la educación le debe facilitar todo lo posible, porque de por sí la educación nos permite dialogar en forma civilizada. Y observamos que hay muchas personas que en las cárceles han culminado sus estudios de primarios, secundarios, o inclusive conocemos muchos casos que universitarios. Entonces, para mí se debe apuntar a esas tres cosas: la religión, el deporte y la educación dentro de la prisión. No observo que el sometimiento, mayor violencia, mayor opresión, más allá de, por supuesto, la necesidad de mantener una conducta, una disciplina, sin lugar a dudas. No pueden gobernar el penal las mafias o las bandas, sin lugar a dudas. Pero si propendemos a una resocialización, que era la pregunta, para mí esas tres patas son la religión. Seamos ateos o creyentes, la religión ha demostrado que es desde la estadística, o por lo menos la que observo yo, no quiero generalizar, un punto de anclaje muy importante para que esa persona vuelva a reintroducirse en la sociedad. El deporte, y presentaba este modelo de espartano en Argentina, le enseñan a jugar rugby, y el ejercicio físico, el compañerismo y la camaradería, y la educación, sin lugar a dudas. Después, retirando esos tres nortes, desconozco qué otra herramienta puede servir, porque como bien dijo Javier, son consecuencias y no causas, y si ingresamos a estudiar las causas, son multicausales, son fenómenos complejos, y podríamos estar todo el día hablando de cómo esa persona o interviene en el delito común u observa atractivo el crimen organizado. No quiero ingresar en eso, sería materia de otro compartir ideas, ¿no es cierto? Pero esa es mi opinión con respecto a lo que sería más efectivo con respecto a la
a la realmente o auténtica o una real reinserción social o posibilidad, y vuelvo otra vez a que se me permite utilizar esa palabra, posibilidad de una reinserción social. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, son diversos elementos que pueden servir. Doctor Pedrosa. Sí, gracias. Eh, Definitivamente cada caso es muy particular. Lo que desde luego estoy seguro es que los centros penitenciarios en México definitivamente están sobrepoblados. No es uno, no son dos, son prácticamente todos los centros penitenciarios están sobrepoblados y desde luego esto conlleva a una gran falta de seguridad ahí adentro en el mismo centro penitenciario. Estamos hablando de que de por sí la forma de ser de muchas de las personas que son procesadas o sentenciadas es una forma de ser desde luego difícil, incomprendida, necesitada de desde luego de atención psicológica, incluso a veces psiquiátrica, de, 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 de atenciones, incluso familiares y varios detalles. El hecho de que haya tanta sobrepoblación, pues es un problema muy, muy importante, desde luego, yo creo que en todas las cárceles mexicanas o todos los centros penitenciarios mexicanos. Eh, yo creo que para la reinserción, precisamente lo que se requiere, lo que se necesita, es desde luego, una vida digna adentro del mismo centro penitenciario. Me refiero a una vida digna, una vida donde, bueno, tengan una cama, un colchón, eh, incluso una almohada, o sea, que no sea una tortura tenerlos privados de su libertad, sino que realmente sea como una escuela, como un nuevo aprendizaje de cómo funciona la sociedad. Para esto también necesitamos muchísimos, pero muchísimos psicólogos, psiquiatras, incluso también puede ser en los centros penitenciarios para efecto de atender todas estas situaciones y todo el daño que muchas veces traen los chicos que yo he visto, me ha tocado sí ver que en lugar de que salgan los chicos reinsertados a la sociedad, como bien lo dice Orlando, si llega a pasar esto no es gracias al Estado, es más que nada gracias a ellos que no quieren continuar viviendo esa vida, que no quieren volver a pisar prisión porque es algo muy feo estar desde luego en prisión. Y desde luego con la ayuda de una cuestión religiosa, con alguna cuestión o intención de mejoramiento personal, pero esto normalmente viene, estamos hablando de que es de 100, yo creo que les toca a dos o tres y los demás son definitivamente una de dos, o no salen o terminan con su vida dentro de prisión, ya sea procesados o sentenciados, o definitivamente cuando salen están igual o están peor de cómo entraron. Me refiero a su forma o perspectiva de vida sobre las cuestiones o la delincuencia como tal, ¿no? Entonces, sí considero que lo que requiere como tal el Estado para tener una reinserción social es pues más recurso económico, bajar desde luego no mandar a nada más porque sí, como se decía anteriormente en el sistema de justicia penal anterior en México, que un auto de formal prisión no se le niega a nadie, es como un vaso de agua. Igual sucede con la vinculación a proceso, es como un vaso de agua, no se le niega a nadie y lo mismo pasa con la prisión preventiva en la mayoría de los casos de los delitos y más ahorita con la situación que está pasando en México y esta, pues esta falta de respeto completamente a los derechos humanos, hablando de la prisión preventiva oficiosa que a México pues no le importó para nada ni le está importando desde luego los derechos humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, desde luego sería para la reinserción social aumentar desde luego los recursos económicos para los centros penitenciarios, bajar
a la capacidad que debería de ser, o sea, dándoles una vida digna. Desde luego están privados de su libertad, están para reinsertarse, no están castigados. Entonces, a mi punto de vista, sí, incluso no lo veo mal, acceso a la información, acceso a la mejora a computadoras, a la recreación, a la televisión, siempre y cuando sea mediante una metodología para realmente la reinserción social, y no como sucede ahorita, que a lo mejor muchas personas dirán, oye, pues es que ya les quieres tener hasta televisión ahí adentro, como si hubieran hecho algo muy bueno para la sociedad, una obra de caridad. Pero hay que recordar que estamos hablando de la reinserción social, no del castigo. No es para castigar, es para reinsertar. Entonces, una vida digna y desde luego atención psicológica y psiquiátrica también para cada uno de los internos, que realmente sea efectiva, porque no dudo que sí lo hay. Sí, sí, desde luego hay psicólogos en los centros penitenciarios, pero imagínense, es un psicólogo de un solo turno, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para quien quiera venir. Y bueno, ¿quiénes van? Los que están aburridos realmente. Y no, o sea, necesitamos un psicólogo dándole seguimiento a cada uno de los internos, que realmente lleven lleven esta atención y este seguimiento psicológico o psiquiátrico para buscar desde luego esta reinserción, que cambie su forma de ver y de pensar y de ver las cosas. Muy bien, pues sí, son elementos, algunos de ellos pues bastante sencillos, eh, otros pues un poquito más complicados, pero sí es mejor hasta el más mínimo detalle que seguir con la inercia actual, eso es seguro. Pero pues bueno, tenemos una tarea, digo, sobre todo empezando por el gobierno, pero yo diría que en general la sociedad pues tiene toda esta tarea, porque no se trata simplemente de que, pues guardamos a estas personas y ya nos olvidamos de ellas, porque al final en lugar de reinsertarlos, pues al contrario, como también se dice mucho en México que los centros penitenciarios al final muchas veces son universidades del crimen donde pues un cuate que no tiene los recursos, que lo agarraron robándose pues comida o alguna necesidad básica, pues termina en un centro penitenciario, no tiene el dinero, se queda allí, pues al final pues termina conviviendo con delincuentes peores y pues dedicándose a cosas más malas cuando puede salir. Entonces, la verdad es que sí es un detalle que hay que tomar en cuenta. Es un deber social de todos los componentes de la sociedad y del Estado. Pero bueno, la verdad es que ha sido una charla tremendamente interesante, pues también un problema social muy importante que muchas veces pues es muy tentador simplemente olvidar a todas estas personas que al final pues siguen siendo parte de la sociedad, que al final muchos de ellos van a regresar a la sociedad y a la cual pues terminamos contrayendo una mayor deuda, ya sea porque fueron sujetos a un proceso penal injusto o porque sencillamente no se les trató como seres humanos, y la verdad es que las consecuencias de ello pueden llegar a ser muy graves. Agradezco la presencia del doctor Pablo Abdías Pedrosa Salas, y así como del doctor Orlando Tonielo. La verdad es que ambos pues tuvieron puntos de vista muy interesantes y muy importantes sobre este problema. Agradezco también la presencia de nuestros directivos de Codex, así como de todos los asistentes a estas conferencias. Los invitamos para los próximos eventos de Codex. Y pues no me queda más que desearles buenas noches a todos y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, hasta Muchas luego. gracias. Claro, Buenas muchísimas noches gracias a a todos. todos. Muchas Muy buenas gracias. noches, Orlando, Pablo, Javier. Buenas noches. Javier, Pablo, José, gracias. Un lujo, ¿eh? Una cátedra. Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego.